Sí, claro, profesor. ¿Todos autorizan para la grabación? Sí, señora. Bueno, voy a compartir. Sí, señora. Ok, bueno. Bueno, muy buenas tardes para todos. En el día de hoy, básicamente vamos a trabajar con el estudio organizacional y legal y el estudio financiero. Entonces, esta sesión está programada para ser de 6 a 7 y de 7 a 8, con el fin de que abordemos los dos estudios que deben finalizar hasta el 29 de septiembre, ya porque después arrancamos en el proceso de validación para revisar las plantillas y ya el proceso de finalización de sustentación. Voy a ver que alguien por aquí me está pidiendo acceso. Listo. Entonces, bueno, les invito a todos entonces a mantener el micrófono silenciado y a no encender sus cámaras para evitar interferencias. Y cualquier duda, pues al final de cada espacio. Con respecto a la parte del estudio que nos interesa en el día de hoy, me confirman si ven el Excel, vamos a abordar el estudio organizacional y legal y el estudio de viabilidad financiera. El estudio organizacional y legal, como su nombre lo indica, son todos los aspectos organizacionales del negocio que tienen que ver como la planta del personal, los gastos administrativos, las unidades productivas y otras variables que hacen parte de ese proceso. Entonces, nos encontramos desarrollando ¿cuál punto? Hola. Buenas tardes. ¿El cuarto? Punto organizacional y legal. Ok. Entonces vamos a empezar a trabajar el estudio organizacional y legal. ¿Qué comprende ese módulo del estudio organizacional y legal? El módulo organizacional, como su nombre lo dice, es el que hace referencia a toda la estructura. Es decir, la estructura que va a tener su organización o su empresa en términos de productividad y responsabilidades que se deriven de la operación con relación a la empresa que usted va a crear en un futuro. Ese es en el término organizacional. Y en la parte legal, como ya nosotros conocemos esa palabra y la escuchamos acá ratico, es todo lo que tiene que ver detalladamente con las partes de procedimientos normativos, administrativos y sus consecuencias económicas. Entonces, arrancamos que los aspectos legales del negocio y por medio de 10 ítems, ustedes van a detallar el contexto en términos de la funcionalidad, operación y legalidad del negocio. Cada ítem tiene una explicación breve de lo que debe hacer y que en este caso, pues usted debe marcar con una X cada situación. Entonces, en la plantilla, yo le voy mostrando la presentación y la plantilla. Entonces, la plantilla tiene dos bloques en esta pestaña, en la parte del aspecto legal y organizacional, y en el primer apartado arranca con el aspecto legal del negocio. Como vemos en pantalla, tiene dos bloques, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, si estamos frente a mi pantalla. En el lado derecho está lo que usted va a seleccionar. Y en el lado izquierdo está las variables, es decir, si le preguntan qué tipo de actividad económica, voy a ampliarlo un poquito,
qué tipo de actividad económica, qué tipo de persona va a constituir, el número de socios, el lugar de ubicación del negocio, la forma de operar, el número de empleados a emplear y el sistema normativo que rige el tipo de negocio. Entonces, si arrancamos con el tipo de actividad económica, lo estamos viendo en la pantalla, ¿qué me dice cuáles son los tipos de actividad económica? Que ya eso lo vimos empezando el semestre, empezando las sesiones. ¿Cuáles son los tipos de actividad económica? ¿Quién los ve y los dice? A ver si están aquí. La agroindustrial, de producción, de comercialización y servicios. Correcto. Entonces, ¿se acuerdan cuando al principio vimos cómo se clasificaban las empresas? Que cada una, de acuerdo a esta, tenía una clasificación y unos criterios. Aquí les voy a mostrar nuevamente para que se recuerden. Entonces, la clasificación como están en Colombia, por primario, secundario, terciario, que definía cada uno, ¿se acuerdan? Las primarias eran las que creaban utilidades de bienes de recursos de la naturaleza, la secundaria según su actividad productiva y la terciaria se dedican a servicios y comercio. Les da un ejemplo de primarias como la granja, Ecopetrol de secundaria y hotelería de terciaria. Por el capital de origen, yo les explicaba que existen estatal y privadas. Las privadas, pues, pertenecen a inversionistas privados y no, su finalidad es 100% lucrativa. Y estatales, como su nombre lo indica, entidades públicas que corresponden todas aquellas personas jurídicas que existen con participación mayoritaria. Por ejemplo, EPM, Empresas Municipales de Medellín, y una privada, Argos. Por el tamaño se dividían en microempresas pequeñas, medianas y grandes. Micro, que era hasta 10 trabajadores. Pequeña, entre 11 y 50. Mediana, entre 51 y 200. Y grande, más de 200 trabajadores. Los ejemplos aquí: Arepas El Enano, Lácteos El Hogar, Serviconcesiones, Bancolombia. Según su forma jurídica, entonces teníamos que se dividen en empresas industriales de empresas natural o comerciantes y empresas unipersonales. Las naturales eran, como su nombre lo dice, son personas naturales con todos los individuos de una especie humana y cualquiera de edad o género. Y unipersonal, una empresa de persona jurídica conformada con la presentación de una persona natural o jurídica y que destina sus actividades a la realización de una o varias actividades. Según su forma jurídica, en sociedades comerciales teníamos sociedades por acciones simplificadas, que les decía que son aquellas que se pueden constituir por una o más personas mediante un documento privado, por eso se llaman sociedad por acciones simplificadas. Limitadas, que el capital está dividido entre el número de socios, por decirlo así, y que a cada uno pues le tiene una responsabilidad de acuerdo a su accionar, o sea, al número de accionistas. En las colectivas es un tipo de sociedad en la que los socios son los responsables de pagar las deudas de los acreedores de su propio patrimonio en caso de que la empresa entre en quiebre. Y comandita simple, que este tipo de sociedad son los socios gestores, podían administrar la sociedad o delegar esta administración a terceros, y que por lo general son aquellas que se constituyen mediante una escritura pública donde uno o más socios son los comandatarios, es decir, o los capitalistas, y los socios gestores responden de forma solidaria, ilimitada y directamente a las operaciones de las empresas. Entonces, aquí usted va a escoger actividad económica. Mi actividad económica es agroindustrial, porque me dedico ¿a qué? Al campo y a la industria. De producción, porque transformo mi materia prima en un producto terminado. En comercialización, porque distribuyo un producto o un bien específico. Y de servicios, porque realmente me dedico a la prestación de servicios. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora.
Hola. Sí, señora. Sí, señora, sí. Sí, señora. Perfecto. Entonces, tipos de personas, el 4.12 dice tipos de personas a constituir. Entonces va a marcar, ojo, que aquí vamos a marcar con una X. El tipo de persona a constituir, entonces si soy informal, persona natural o jurídica, teniendo en cuenta la naturaleza de las constituciones de empresa, que eso lo vimos al principio del periodo. El número de socios con quien constituirá podrá marcar en su, entonces si son individuales, familiares o con socios. Como les mostraba ahorita en la diapositiva, entonces tener presente cuando nosotros hablamos de micro, pequeña, mediana empresa y así nosotros poder identificar. Luego, el lugar donde voy a estar ubicado, si es urbano, rural o periurbano. Urbano, ya sabemos que significa rural y periurbano. Entonces, si estoy en el campo, ¿soy rural o urbano? Niños. Rural. Rural. Y si estoy en la ciudad. Urbano. Ok, muy bien. Y si no estoy ni en el campo, ni tampoco en la ciudad, sino ahí en el límite, en la frontera entre los dos, periurbano. Listo. Claro ese concepto. Ahora, la forma de operar. La forma de operar me dice que si es abierto al público, en un lugar sin aviso publicitario o desde mi casa. Ustedes pueden tener un negocio desde su casa porque realmente aún todavía no tienen una sociedad constituida. Entonces, si es desde su casa, usted lo marca. Si usted lo tiene ya abierto en público y ya le está funcionando su localcito, usted lo coloca. Y si usted tiene, vamos a ver que alguien está esperando. Pero si usted tiene un local sin aviso, también lo marca. Bueno, el número de empleos a generar. Yo les explicaba en alguna sesión que existían los empleos directos sin incluirse, los empleos directos y los del grupo familiar. ¿Qué significa un empleo indirecto o directo primero? ¿Qué creen ustedes que es eso? ¿Qué es un empleo directo? Que está en nómina en la empresa. Perfecto. Que está en la nómina de la empresa. Me parece perfecto esa explicación. ¿Quién quiere decir otra cosa? Que trabaja en cuanto a los procedimientos o todos los procesos que realiza la empresa para producir un bien o un servicio. O sea, que si usted me dice que yo trabajo, pero yo... Deme un ejemplo. Dígame, un empleo directo para mí, ojo con esto. Un empleo directo para mí son aquellos que están relacionados de forma estrecha, muy estrecha o directa, para no decirle nuevamente la palabra, con la compañía. Es decir, que tiene una contratación legal, ¿sí o no? Eso es un empleo directo. Ojo, un empleo directo es aquel que está relacionado directamente con la compañía y tiene ¿qué? Un contrato o una contratación legal. Es decir, que tiene un contrato a término fijo, a término indefinido, prestación de servicio XX, pero tiene un documento legal. Claro, el empleo indirecto, entonces, tiene un vínculo con la compañía, pero no tiene ¿qué? El papel que le dice, mire, usted está contratado por un tiempo indefinido desde el 1 de enero hasta el 30 de diciembre del año 2023 por un sueldo de 500,000 pesos. Eso es un empleo directo. Un empleo indirecto es el que le dice, sí, yo te presto los servicios de asesoría y te paso una cuenta de cobro por mis servicios. Vamos hasta ahí. Niños, jóvenes. Sí, señora. Perfecto. Sí, claro. Entonces ahí usted va a escribir ahí en su proyecto
o de acuerdo a su proyecto, si es indirecto, directo o ninguna de las dos, pero yo tengo a mi mamá, a mi esposo, a mi hermana, a mi hijo, que me ayudan en el proceso y bueno, ya usted sabrá cómo reparte las utilidades con su familia, porque también es válido, porque estamos haciendo un estudio apenas legal y organizacional. Luego dice sistema normativo que rige el tipo de negocio. Entonces, si usted lo rige un marco normativo colombiano, si usted lo rige un marco normativo extranjero, y si lo rige un extranjero, entonces me va a escribir el país. Por ejemplo, cuando yo hablo del marco normativo colombiano, ¿qué creen ustedes que puede ser ahí? ¿Qué me rige a mí el tipo de negocio? Sobre la legislación, por ejemplo, de importaciones o algo así. ¿Cómo? ¿Hablaría sobre la legislación que existe en Colombia? Exacto. Entonces, el sistema colombiano lo rige ¿quién? Inicialmente la Constitución. Y de la Constitución se desprende el Código de Trabajo y a su vez el Ministerio de Salud y Protección es el que regula que regule que usted lo tienen que contratar bajo esta figura, ¿sí o no? Entonces usted ahí va a describir, sí, el mío es legal porque yo tengo un contrato con unas políticas de la persona que contraté, o no, porque realmente yo vivo en el extranjero y no manejo eso, o mi proyecto es del extranjero. Entonces, hasta aquí es el primer bloque. Luego viene el 4.18, que son las responsabilidades que va a tener usted como emprendedor y la unidad productiva. Acuérdense que una unidad productiva es un conjunto de personas en el cual elaboran o transforman o prestan un servicio para un fin común. Entonces, cuando hablamos de esas responsabilidades del emprendedor, entonces con la puesta en marcha de su unidad productiva, usted va a adquirir unas responsabilidades comerciales y legales, en las cuales va a, según el tipo de persona, va a marcar con una X las responsabilidades que relacionan a su negocio. Por ejemplo, desde el ámbito de la apertura local, entonces necesita viabilidad del uso de suelo. Bueno, si es que yo voy a poner una empresa que necesita, por ahí yo tengo a alguien que creo que va a trabajar en el puerto, entonces yo lo marco con una X. Si necesito avisos y tableros, marco con una X. Industria y comercio, si yo necesito permiso de industria. Certificado bomberil, si necesito de Saico y Asimpro, porque es una marca registrada con respecto a una marca que se necesita, entonces yo marco. Certificado sanitario, marco con una X. Esto hace en términos de apertura local. Desde el ámbito contable, si yo en mi negocio voy a declarar renta, si tengo retención en la fuente, impuestos del valor agregado, llevo la contabilidad de forma formal, llevo contabilidad formal, contabilidad electrónica, información de exógenas, registro de libros y libros físicos. Y desde el ámbito legal, si voy a manejar las normas de seguridad y salud en el trabajo, una boleta fiscal, una matrícula de un registro mercantil, una cuenta corriente y una conservación del archivo. Entonces, aquí usted simplemente va a seleccionar. Si requiere otros aspectos que aquí no están mencionados, usted los escribe aquí. Indica otros aspectos que requieren por su unidad productiva para operar. Entonces usted escribe. En este apartado, según la normatividad vigente, va a registrar todo lo referente a las responsabilidades que le obligan a usted como emprendedor en materia comercial. Por eso usted debe tener en cuenta el tipo de emprendimiento que está desarrollando y se puede apalancar de estas páginas que le coloco aquí, gerencia.com, actualícese y legis.com. Ya en el punto 419, que son los aspectos legales para unidades productivas fuera de Colombia, entonces los que tengan emprendimientos que no están aquí en Colombia, pues diligencian estas partes, colocan cuáles son los aspectos legales y la respectiva
ley que los regula. El sistema normativo, el 4.10 es el sistema normativo que regula la actividad económica. Entonces, aquí dice, indique las normas, leyes específicas que regulan su actividad económica según el sector productivo que dirige. Tenga en cuenta las obligaciones como permisos, licencias, patentes, autorizaciones o vigilancias y control. Entonces, por ejemplo, yo necesito la norma tal y coloco el aspecto que me va a regular. Necesito en el marco normativo de manejar, por ejemplo, por ahí vi unos que tienen el tema que van a exportar X producto, entonces, ¿qué normatividad le requiere para poder regular? O para poder hacer esa exportación cumpliendo con la ley. Dependiendo de la actividad económica que usted tenga como unidad productiva, entonces usted va a especificar esa normativa que lo regula en términos de operaciones administrativas y legales. Los invito a que consulten la Cámara de Comercio de cada una de sus ciudades para que puedan saber de pronto que más a fondo cuáles son esas normas que requieren ustedes para montar para el desarrollo de esa unidad productiva. Y visitar las páginas de Agrocárdenas, el Ministerio de Industria y Comercio, Legicomer, Gerencia y actualícese. ¿Por qué? Porque aquí, pues, por lo generalmente, en términos aduaneros, tributarios, impuestos, pues nos van diciendo las leyes que se van actualizando. Ya pasando al aspecto organizacional del negocio, aquí, como esta frase lo dice, organización, trata de definir pues la estructura administrativa en torno a ¿qué? A las necesidades que ustedes van a tener en términos de el flujo de las operaciones. Es decir, que usted aquí específicamente, ¿qué va a hacer? Va a mostrar cómo va a ser su estructura organizacional de esa unidad productiva. Es decir, a través de un gráfico va a ilustrar las áreas que necesita su unidad productiva para realizar la actividad económica, es decir, la de comercialización, la de producción, la de distribución, la comercialización, distribución y así sucesivamente. Independiente de que sea usted el único que está vinculado a esa unidad productiva. Acuérdense que estamos haciendo una simulación para algunos, pero otros la tienen ya clara o ya la tienen implementando. Entonces, independientemente que usted sea la única persona, usted va a describir cómo sería esa unidad productiva. Entonces, va a colocar el nombre comercial aquí, cuál sería la sigla y la marca. Y aquí va a ser el organigrama o la estructura organizacional de esa unidad productiva. Entonces puede ser el gerente, subgerente, operario 1, operario 2, operario 3 y así sucesivamente. Podrá registrar el nombre comercial. Si ya ha definido una sigla, pues la coloca y tenga en cuenta que una marca es la que la va a diferenciar a usted ese producto. Entonces, si usted tiene Emily Accesorios, si tiene mochilas Julie, entonces usted le coloca ahí ya la marca. Ya cuando hablamos en la descripción de los cargos y funciones que va a realizar el personal de la empresa, entonces vamos a describir de manera puntual las áreas o funciones que ejecutará el personal a contratarse. Es decir, va a tener en cuenta, si usted es el único operario, también debe discriminar ¿qué dice aquí? Las tareas según el ejemplo, según el área. Por ejemplo, actividades en el ámbito de mercadeo, de administración, contable, operacional, servicios logísticos, entre otros. Entonces, nombre del cargo, gerente, dependencia, área administrativa. Número del cargo, una persona. Perfil del cargo, profesional en administración, Funciones que realizará, dirigir y controlar a todas las personas a cargo de. Entonces, si la unidad productiva solo va a ser operada por usted, o sea, como aprendiz emprendedor, sin importar que sea otra persona, debe describir cuáles son las actividades en cada rol.
el de gerente, subgerente y así sucesivamente. ¿Claros hasta ahí? Los escucho muy calladitos. Sí, señora, todo claro. Sí, profesor, claro. Señora. En el personal administrativo, entonces ya ahí sí nos vienen los gastos administrativos. Entonces, Sí, está claro. en esta parte de gastos de la mano de obra administrativa, vamos a empezar a costear, a contabilizar cuántas personas vamos a necesitar en esa parte, en esa unidad productiva en términos que nos genere un gasto de personal. Entonces, va a calcular la mano de obra administrativa que requiere en su unidad, como dice aquí. Y desde el área de las ventas, desde el área de administración, desde el área de funcionamiento. Por ejemplo, el gasto del vendedor, el gasto del gerente, el gasto del contador, el gasto del supervisor, el de servicios de agua, el de los servicios generales, el guarda de seguridad, el servicio de mantenimiento, entre otros. Para eso, entonces, aquí va a actualizar el valor del salario mínimo, que ya todos lo tienen, con el auxilio de transporte, las prestaciones sociales, en términos de primas, cesantías, vacaciones, intereses. Él le calcula que automáticamente, vamos a irnos a la plantilla, para que lo veamos. Entonces, ¿cuánto es el valor del salario mínimo? Niños, jóvenes. 1.136. ¿Y el auxilio de transporte? Hola. El salario mínimo 1.160.000 y el auxilio de transporte 140.606. 140.000, no. El auxilio de transporte, 1.140.000. No, 1.160.000 el salario mínimo. Y el auxilio de transporte 140.606. 140.606, ya lo encontré. ¿Ves? Que miren que automáticamente les calcula en salud, en pensión, en total. Entonces aquí les da ya el tema de los riesgos. Entonces vemos si es el riesgo 1, si trabaja en términos de financiero, trabajos de oficina, procesos de manufactura, si es 2 y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar a colocar el gerente. Yo coloco 1, contrato. ¿Qué contrato? Si es por servicios, por labor, por nómina o por indefinido, voy a establecer los días que voy a contratar, el valor del salario y qué riesgo le aplica. Automáticamente, si yo hago el ejercicio, pongámosle que le pongo riesgo 1, él me cogió el valor de 140.000 de transporte y me calcula las prestaciones sociales. Aquí yo le puse que es un salario básico o un salario integral, 1.160.000. Divino. Ahí, si usted puso gerente, revisor fiscal, auxiliar contable y le puso a todos valor, aquí le tiene que sumar, ojo, porque en el ejercicio pasado devolvió un poco porque les están sumando y no les quitan el valor. Y le suma, y eso después le va a dar mal en la TIR cuando les muestra ahora cómo se calcula el estudio de viabilidad financiera. Entonces, si aquí no tengo, si yo nada más puse 3 personas, me tiene que sumar 3 personas aquí abajo y usted debe verificar que este me dé el total como es. Ojo con eso. Luego, entonces, consideramos el concepto de mano de obra, que una mano de obra directa está relacionado con el número de trabajadores o personas que voy a contratar y que se les debe pagar un salario con prestación por la prestación de ese servicio. Y pues ahí va a encontrar los valores de acuerdo a la regulación del Ministerio de Trabajo. Entonces esto es lo que les estaba mostrando ahorita.
En los gastos administrativos, entonces, el porcentaje de incremento anual y va a colocar el incremento salarial de los 5 años. Entonces, ¿cuánto ha sido el incremento salarial en base al salario mínimo? En el año, por ejemplo, son los 5 últimos años, entonces sería 2022, 21, 20, 2019 y 2018. Son los últimos 5. Y para eso, entonces, va a colocar los cargos que usted ya había mencionado, los meses laborados, el total que devenga, y él le va a hacer una proyección en términos del primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí va a ser el incremento salarial para los siguientes 5 años, es decir, 20, 20, 24, 25, 26 y 27. ¿Ok? Y aquí él hace la proyección para los siguientes años, cuánto sería el salario de esas personas y el total que usted va a incurrir en esos gastos de mano de obra administrativa. ¿Clarito ahí o se me perdieron? Sí, yo tengo una pregunta. Ahí en el punto anterior donde dices lo de incremento, súbelo, profe, un momentico. Incremento anual, ahí donde está dando los porcentajes de la proyección. ¿Esos tenemos que buscarlos o esos ya están prediseñados ahí? No, ya está prediseñado. Ok, listo, vale, gracias. Simplemente que aquí él le va a calcular en base, esta proyección le va a calcular en base a lo que usted le colocó que ganaba el gerente. Es decir, que aquí el gerente gana 1.901.741. Estamos viendo, mire. Entonces, en el año él gana 22 millones para el primer año, para el segundo año, para el tercer año, o sea, el 2023, 24, 25, 26, 27. Para bueno, ese es el que va a marcar la diferencia. Listo, gracias. Por eso se llama proyección. El revisor fiscal pusimos que gana 500.000 pesos, entonces miren que aquí el total de vengados son 500.000 pesos, o sea que en el año él gana 6 millones de pesos. En el año 2, según el incremento, gana 6.300, el 3, sí me entendieron. Sí, señora, ya me quedó claro. Ok. Entonces ya nos vamos al personal administrativo de la unidad productiva y ya aquí empezamos a incurrir en los gastos de mano de obra administrativa que teniendo en cuenta la legislación del país en el cual usted esté trabajando, si son fuera del país, por ejemplo, los que se encuentran en otro país, aquí usted pues coloca el salario básico que va a manejar con esas personas, si está fuera del país y la descripción. En la mano de obra administrativa para proyectos que se ejecutan fuera del país también pasa lo mismo. Entonces, esta aplica simplemente para los que se encuentran fuera del país. Y luego vienen los gastos de administración de la unidad productiva. Los gastos de administración no son más, son gastos no técnicos necesarios para el funcionamiento básico de una empresa. Dice, son gastos no técnicos. Y cuando me dicen no técnicos, dicen que son no técnicos necesarios para el funcionamiento básico de una empresa. Estos gastos son vitales para el éxito de la organización siempre y cuando sean para aumentar la eficiencia. Por ejemplo, la mezcla de mercados que vimos al principio, papelería e insumos, arrendamientos, transportes, servicios públicos, gastos legales, internet, elementos de aseo, dotación, viáticos, entre otros. Entonces, aquí vienen esos gastos administrativos de la unidad, en los cuales va a registrar esos gastos en los que debe incurrir su negocio para funcionar y tenga en cuenta aspectos comerciales y legales que señaló en la plantilla 3.18, es decir, en el estudio anterior. No los confunda con los costos de producción, ya que estos los calculó en el estudio técnico. Ojo que lo digo, porque mínimo después me mandan lo que no es. Aquí son diferentes. Entonces, tenga en cuenta los aspectos comerciales que señaló en el estudio técnico. No los confunda con los de producción que calculó en el estudio técnico. Entonces, aquí va a ser la proyección de los gastos administrativos de ventas generales. Y aquí le muestra el porcentaje de incremento anual proyectado. Va a colocar los porcentajes de incremento salarial
para los siguientes 5 años. Siguientes, ojo, siguientes, no antes como nos habíamos equivocado. Siguientes. Entonces, mezcla de mercados, yo necesito, el valor mensual son 300.000 pesos. Ok, lo pongo aquí. Papelería e insumo, 200.000 pesos. Arrendamiento, 500. Transporte, servicios públicos, 2 millones de pesos. Lo pongo aquí y él le va a calcular la proyección. Listo. Ojo que aquí se los estoy describiendo y no son los mismos que me puso en los costos de producción. Ojo, porque después la CLIC les da negativo. Denme un segundo. Instructora, yo tengo una duda, qué pena la interrupción. Alguien tiene el micrófono abierto y no oigo. Instructora, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, dígame. Yo tengo, mira, mi nombre es Felipe Castro. Tengo una duda en cuanto al punto 3.8, en el que me dices que de pronto se debe tener en cuenta lo de qué, no lo entendí muy bien. Mire, usted aquí en el punto 3.8, ¿está viendo mi pantalla? Sí, señora. En el punto en el estudio anterior a este, que es el estudio técnico, en el punto 3.8, ¿está viendo? Sí, señora. Usted aquí calculó, ¿sí o no? Sí, señora, pero esto es antes del proyecto o cuando se esté ejecutando el proyecto. No, señor. Mire, aquí están los costos variables. Y usted calculó aquí también los costos, usted costeó el ejercicio. Entonces, aquí usted le colocó unos costos, que eso es diferente a los gastos que aquí la tabla nos está hablando. Aquí nos está hablando de gastos administrativos, de administración, ventas y generales. ¿Quién lo constituye? Los constituyen todos estos, pero tener presente que aquí le dice el 3.18 en el Excel. Mire. Sí, señora, esto hace parte de referencia como de los ingresos y egresos de la unidad productiva, o sea, el último punto. No. Requerimientos de activos. Usted puso que necesitaba mano de obra, equipo, muebles, enseres, pero estos son costos de activos. Después puso mano de obra, después puso los gastos por conceptos de dotación en la proyección de la mano de obra y después hizo el cálculo de los costos variables, que eran materia prima. Deme un segundo que se me va a apagar el computador. Tranquila, señora. En los costos fijos, usted colocó materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, costos unitarios y teniendo en cuenta a cada bien o servicio que usted estaba estableciendo. Eso fue en el anterior. Aquí le está hablando sobre los gastos de mano de obra proyectadas dentro de la unidad productiva, es decir, los gastos administrativos. Aquí va a excluirlos, los va a excluir. Entonces yo envío aquí, que aquí va usted, ¿cuál es la descripción detallada de esos rubros? Recuerde que esos rubros los contemplan los gastos administrativos, son gastos no técnicos necesarios para el funcionamiento básico de la empresa. Y que pueden ser mezcla de mercados, papelerías, insumos, arrendamientos, transporte, servicios públicos. Estos son los que puede usted contemplar para colocar ahí. ¿Ya me entendió? Hola, Felipe.
Sí, señora instructora, había de pronto confundido lo de la mano de obra antes de las labores productivas y estos ya son como gastos administrativos que se deben tener en cuenta para operar No, la son unidad diferentes. productiva. Mírele que aquí yo le especifico. Son gastos no técnicos necesarios para el funcionamiento básico de la empresa. Son vitales para el éxito, pero siempre van a aumentar la eficiencia. Y aquí le describo uno de los tantos. ¿Ok? Profe, pero no necesariamente son todos. Por ejemplo, si no hay necesidad de arriendo, no. Podemos Exacto, poner solo, por ejemplo, dotación. Esos son unos sugeridos, no necesariamente. Okay. Como puede que para el proyecto de los aretes sí sean todos, como para el proyecto de la aplicación no lo necesite. O no se contemplan. Entonces usted los coloca. Ojo, que los que coloque le pone valor y lo que no lo borra para que le dé el total y le saque la proyección por años y le sume. Lo que aquí no va, por ejemplo, yo borro todo esto, ¿cómo lo selecciono? Lo selecciono y le doy suprimir fuera y ya me calculó el total de esos gastos. ¿Sí o no? ¿Vimos? Niños, vimos cómo se Sí, hizo. señora. Quedó Sí, tal señora. cual. Entonces, este valor total, ojo que lo tienen que verificar, que sea, si ustedes le sumo un peso más un peso, me da en total 2 pesos. Y en la proyección del año me da 2 pesos punto 1, 2 pesos punto 5, 2 pesos, ya, ahí. Entonces, luego viene el resumen de esos gastos administrativos. Entonces, mano de obra administrativa, si lo tiene ejecutado en Colombia. Entonces, su mano de obra fueron 51 millones de pesos. Y le saca el año en el primero, en el segundo. Si no maneja fuera de Colombia y los gastos administrativos de ventas que nos sumaron 2.780.000 en el primero, mírenlo, 2.990.000 en el segundo, 3 millones y así sucesivamente. Y este fue G24, G240, que fue este que está aquí. ¿Está viendo? ¿Está viendo? Sí, señora, claro que sí. Bueno, perfecto. Cuidado, van a mandar eso porque les digo de una buena vez, les voy devolviendo eso y después la TIR no les sale. Y en la sustentación, ojo que conmigo no van a sustentar, sustentan con el gestor a nivel nacional. Y yo simplemente soy la evaluadora hasta cierta parte, pero tiene otra persona a nivel nacional que les va a evaluar. Entonces, no incurramos en que el proyecto la TIR nos da negativa y no sabemos de dónde, pero es que, no, es que le dejé sumando un valor que no tenía que sumar. ¿Oyó? Sí, señora, claro que sí, luego, los gastos cargados a la unidad, entonces aquí va a escribir lo que usted había descrito en términos del producto, en cantidad, en porcentaje y en año. Listo, eso es todo. Aquí el resumen de los gastos administrativos, lo que les expliqué ahorita, y después los gastos de la unidad de producto o servicio por el producto 1, por el producto 2, por el producto 3, cuántas cantidades, cuánto es el porcentaje y cuánto es. Algunas partes de este documento ya se encuentran formuladas, ojo, debe tener presente los datos de entrada para que le pueda facilitar el proceso. Listo con el estudio, entonces, con el estudio organizacional. Ahora nos vamos con el legal y financiero, que es el del todo, el que nos va a decir el proyecto funciona, profesor. Funcionó. Para mí ese proyecto es el que es. Entonces, aquí hasta ahí preguntas. Ninguna. No, señora. Esperemos que nos vaya bien con este. Nos vamos para el estudio vial de viabilidad financiera. ¿Qué creen ustedes que es eso del estudio de viabilidad financiera? ¿Qué es para mí una viabilidad? Que nos funciona el negocio, que sí nos va a ser rentable. Eso, exacto, que me va a perdurar, que me va a permitir a mí decir, sí, yo debo invertir en eso.
Para eso. O igual si no, le va a decir que no, la verdad. No lo invierta. No va a funcionar. Así, tal cual como usted lo ha dicho. Entonces, para eso yo debo hacer un balance de inversión de ese proyecto y de capital. Son dos palabras bastante precisas que nos dan una definición acorde con lo que nosotros queremos proyectar. Un balance de inversión y capital de trabajo. El balance de inversión, como vemos aquí, recoge los elementos materiales necesarios para el inicio y desarrollo de la actividad de la empresa. Pero también recoge un listado exhaustivo de todos los elementos materiales que serán necesarios, su cuantificación económica y en el momento en que prevé su adquisición e incorporen a la empresa. Entonces, dentro del balance de inversión, usted va a señalar una inversión fija, una inversión diferida y un capital de trabajo. Ese balance de inversión le va a dar a usted todas las herramientas para poder decir, va a ser mi proyecto viable en términos económicos y en términos de cuánto capital requiero para montar mi negocio. ¿Vamos hasta ahí? Estas se pueden incorporar desde el principio o ir adquiriendo a lo largo de los primeros 5 años. Miren que todas las proyecciones que nosotros calculamos en el formato siempre las hacemos a 5 años. Para el diligenciamiento de este espacio, es decir, miren, de la viabilidad financiera, entonces él les dice que a partir de la fila 11, de la columna K hasta la O, usted podrá colocar el porcentaje que operará su negocio. Entonces, mírenlo aquí. Desde la columna K, aquí está, hasta la 11, desde la fila 11, entonces va a tener terrenos, maquinarias, equipos de comunicación, muebles, herramientas, movieres, infraestructura y los valores. Y él le va a dar una proyección de la operación en tiempos, en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto y en el quinto año. A esa programación de inversión fija le da un total. En el apartado de inversión fija son los terrenos en caso de que usted tenga unidad productiva y requiera comprar o cuantificar un bien para colocar en el término. Los siguientes son los activos que ya se encuentran debidamente formulados y sus hipervínculos requeridos. Teniendo en cuenta que toda empresa cada año debe renovar, incrementar y mejorar o reponer sus activos, en la franja puede colocar los nuevos activos que usted considera que va a necesitar en el próximo año. Lo mismo en el caso de los costos preoperativos. Y para el cálculo del capital de trabajo debe estar conformado de acuerdo al periodo preoperativo que usted va a marcar en la planificación. Entonces, miren, inversión fija. Ahora nos vamos a inversión diferida. Entonces, los gastos preoperativos. Usted coloca aquí el valor y él le prorratea. Luego, en el capital de trabajo le establece cuáles son mis gastos de operación directa, cuáles son mis gastos de mano de obra administrativa y cuáles son mis gastos administrativos de ventas en general. Estos dos ya los tiene, entonces él le trae la fórmula y le calcula la operación. El periodo preoperativo del mes, que ese también ya lo da, se lo tiene en la tabla, y después viene el balance de inversión del proyecto. Mírenlo acá. Entonces, el total del balance de inversión del proyecto le calcula los 3 costos. Si usted se para aquí, le calcula este y este. ¿Ya está bien? Y después le da en años. Perdón. Después la depreciación proyectada y el valor rescate. Entonces, normalmente las maquinarias tienen un periodo de depreciación de 20 años, los de equipos de cómputo 5, los de muebles en serie 10, herramientas y otros 3, semovieres 1, infraestructura y adecuaciones 10 ya. Eso ya está establecido. Miren que yo le doy borrar y no lo puedo borrar.
Claro. Instructora, qué pena, disculpe, una inquietud, una pregunta. ¿A qué se refiere cuando habla de los retroactivos y los activos? Entendí, pero no entendí muy bien esa parte de retroactivos. No, preoperativos, ninguno retroactivo. Preoperativos. Sí, señora, ¿a qué se refiere con los preoperativos? El preoperativo es el tiempo, como decir, ¿cómo le explico? El periodo de gracia que le da el proyecto para que usted se nivele. O sea que es antes de que sea operativo. El periodo de gracia, la palabra es esa, el periodo de gracia que le da para que le funcione el negocio. En ese tiempo del periodo de gracia que se refiere, digamos, preoperacional y productivo, hay que dividirlo por etapas, ¿cierto? ¿Cómo? Disculpe, instructora, en ese tiempo preoperacional y de gracia hay que dividir el tiempo productivo de la empresa o del proyecto a realizar por etapas, o sea, por fases. Porque, digamos, no, si eso ya lo trae el formato. O sea, es que ahí ya aquí no entiendo por qué se confunde, porque aquí el periodo preoperativo ya lo preestablece, es el periodo de gracia que le da, por decir así, el banco, para que usted se nivele, y él aquí le está diciendo que son 2 años. ¿Ya me entendió? No, Profe, señora, no entendí. Profe, en esa tabla la mayoría de valores ya están arrastrados de anterior, ¿cierto? De la información anterior. Por eso debe verificar, sí. Debe Verificarla, bueno. Entonces, aquí en la depreciación, si usted puso maquinarias, aquí ya le debe salir de dónde viene. Entonces, la sumatoria de esa inversión y la proyección de los 5 años y la depreciación acumulada. La depreciación acumulada la va a calcular de acuerdo al total de lo que tiene en su, miren la que aquí le da al del año y de todos los años, y cuánto se va a desvalorar, por decir así, esa materia prima, ese equipo, y así sucesivamente. Y él le calcula el valor en libros que debe usted tener con respecto a esa depreciación. Luego él le calcula aquí, si lo colocó bien, el valor rescate, y después le hace el presupuesto de costos operacionales del negocio, en los que, por aquí veo que alguien está pidiendo acceso. Después le calcula el presupuesto de costos operacionales, entonces de acuerdo al bien o servicio que usted haya colocado en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4, y se llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad económica, llámese personal, familiar, de un negocio o una empresa durante un periodo, y por lo general se calcula de forma anual. Por eso se llama presupuesto de costo de operaciones de ese negocio. Entonces, de acuerdo a los bienes que usted coloque, él le calcula en el año, en la proyección. Luego viene la tabla del cálculo de los precios proyectados, que va el porcentaje de incremento del precio, y él está el 8%, el 9%, el 10% y el 11%. Entonces, de acuerdo a ese bien o servicio, el costo unitario de producción, y usted lo puso, cuánto es el margen de ganancia, el precio en el primer año, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el 5, y va a registrar toda la información correspondiente al costo unitario del producto o del servicio que ofertará o producirá o comercializará en su unidad productiva. Para la tabla de cálculo de los precios proyectados va a tener en cuenta lo siguiente. Voy a ampliarla para que aquí.
En el ítem del porcentaje de la fila 77, voy aquí. Vamos. Entonces, y hasta la J, de la columna J hasta la M podrá colocar sobre los porcentajes de incremento del precio del periodo del precio de un periodo a otro. Para este ejercicio tenga en cuenta aspectos como el precio de la competencia, el valor inflacionario, el Producto Interno Bruto del sector económico en el cual pertenece su idea de negocio, y en el margen de ganancia, que es en la columna H, va a indicar por cada producto o servicio el margen de utilidad que desea obtener por cada uno de ellos. Este margen puede ser igual o diferente para todos y va a tener en cuenta los aspectos que se le han mencionado aquí anteriormente, es decir, el incremento y el cálculo del porcentaje del precio. Luego sí le calcula el presupuesto de proyección de ingresos de ventas. Ojo, presupuesto de proyección de ingresos. ¿Qué es esto? No es más que lo que realmente usted proyecta que le ingrese a su billetera o a su bolsillo por las ventas que usted realice. Generalmente las ventas se realizan de forma contado o crédito, por lo cual se tienen ingresos esperados en un periodo de semanas, meses en que realice usted la venta. Por ventas a créditos esperados en periodos posteriores a la venta pueden ser las siguientes, el cual significa ventas proyectadas es igual a cantidad de ventas proyectadas por el precio unitario de la venta proyectada. La información para determinar las ventas proyectadas es el pronóstico de la venta en términos de cantidad y el precio unitario de esa venta proyectada para cada periodo. Entonces, miren que aquí le da la fórmula para que usted la tenga presente. Y luego le pide el presupuesto de proyección por ventas. Miren, presupuesto de proyección por ventas. Entonces, ¿cómo va a colocarlo? En esta tabla se encuentra debidamente formulada y con hipervínculos. Ojo, no los dañen, no se pongan ese ala. No se debe modificar o alterar. No se debe diligenciar las celdas que se encuentran en color rosado referente al producto o servicio de la unidad productiva. En el orden como usted las colocó en los otros estudios, le van a aparecer. Entonces aquí es el bien o servicio que usted colocó en el año y él le calcula la proyección de esos ingresos y le saca el total. Luego viene la financiación y costo del capital. Aquí es lo más importante cuando usted esté sustentando, que es el plan de financiación, que es la que le va a permitir especificar cuáles van a ser específicamente lo que usted va a requerir para financiar ese proyecto. Y para el caso del plan de negocio se contemplan 4 fuentes de financiación, que son capital propio, de socios, de externos o de otros. Aquí les define cada uno. El propio, el que sacamos nosotros mismos, el de los socios, que es una persona que nos va a financiar, el del externo o del banco, y el otro que hace referencia a un capital semilla o fuentes de financiación. Entonces aquí usted va a colocar, indicar la procedencia del capital para dar inicio a su idea de negocio frente a cada fuente de financiación del porcentaje de participación que tenga en la inversión. Supongamos que usted aportó un 20%. El capital requerido que requiere para este proyecto son 63.396.000. Pero esos 63 millones salieron de un 20% que yo puse un 12 millones. Un de socios que pusieron 19. Uno del banco que sirvieron tanto. Y otros que pusieron tanto. Si estos, miren aquí, en la tabla. Si usted aquí puso que son 74 millones, pero solamente usted tuvo el 20, usted puso 50%, lo dio usted. Ahí le muestra enseguida que los demás, quién es el porcentaje que le da a los demás. Aquí se deja modificar de acuerdo a lo que usted ponga aquí
y de acuerdo a lo que usted consiguió de su plata, del banco o de lo que le va a prestar el banco, de lo que, y aquí, ¿cuánto es el porcentaje? En términos de amortización de ese crédito, entonces el monto supuestamente aquí, vamos a ver que el banco le prestó 22.293.000 pesos. Miren que aquí le pone, él le vuelve y le trae el valor. Entonces, los intereses anuales son el 18%, se supone que a 5 años, y tiene una cuota fija de tanto. Entonces, aquí supongamos que le presta al 20%, él le calcula. Miren, ya vio. Supongamos que a 10 años, la cuota, y aquí, ya vio. Vimos. Hola. Sí, señora. El interés al 10% aquí, y me lo prestó a 10 años, aquí la cuota fija anual es de 3 millones. Entonces, él le calcula el saldo inicial, la cuota, el saldo inicial que son 22.957.297. Entonces, en el primer año, la cuota fija, los intereses y el abono a capital. Y aquí le hace como la proyección del dinero en términos de lo que le va a dar cada 5 años hasta que le llegue a cero. El flujo de caja proyectado, entonces ya viene sobre el comportamiento de la cartera. Entonces indique el número de días que tendrá como política para cobro de cartera de sus clientes. Entonces la política de cartera del primer año es a 8. No, puedo poner que son a 2 años. Entonces a 2. Y aquí usted va a colocar de acuerdo a la política de cartera en días. Y mire que él le hace la descripción de esa proyección. El flujo de caja proyectada, que es lo que le estaba explicando. Entonces, para formular el flujo de caja proyectada en el plan de negocio, lo primero se calculará será el comportamiento de la cartera, para lo cual el único que tendrá que definir esa política en los días que dará plazo a sus clientes para cancelar su factura y debe diligenciar las celdas que están en rosado, como les mostré ahora. Estamos viendo, ¿cierto? Hola. Sí, señora. El resto de la información ya se encuentra debidamente formulada, como les mostré ahora. Entonces aquí mire, indique el número de días que tendrá como política para cobrar, lo pone aquí y él le calcula en el primer año nada, en el segundo año, tercer año y cuarto año, y la amortización de la venta en saldo fijo y lo que representa ese ingreso por ventas por años. El flujo de caja, entonces tenga en cuenta los siguientes aspectos y le muestra si es un emprendimiento informal, si es una persona natural responsable de impuestos o si es una persona jurídica. Entonces él empieza a calcular ya el flujo de caja proyectado total, que es lo que le va a dar, que ya muchas cosas de ahí se vienen de las hojas anteriores. El ingreso de las ventas, el valor del rescate de los activos, el valor del rescate de capital, los préstamos, y aquí le suman los ingresos. Lo que no tenga, revíselo bien, que le esté sumando lo que le esté sumando cada cosa. ¿Cómo lo verifica? Usted se para sobre la celda y mira, le dice que me está sumando el E158 con el F61. ¿Está viendo? Sí, y usted señora. está viendo. Yo le borro uno, eso le tiene que sumar lo que usted le esté sumando. Y si no, haga la prueba con la calculadora para que le sume. Entonces, esta tabla es importante que la realicen. El flujo de caja proyectado, aquí le va a dar el periodo de recuperación de la inversión. Miren que aquí me está dando negativo, es decir, que no recupero la plata en el primer año, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, sino en el último año. Y luego le calcula los indicadores de viabilidad financiera, que necesita un costo del capital, según esto que tengo escrito yo aquí, del 15%, el valor actual de inversión, el valor presente neto, la tasa y la TIR,
si me calcula negativa o positiva, y si le calcula alto, entonces usted cuando vaya a sustentar tiene que defender por qué esa TIR le da el 18%, porque me da negativa, si me da negativa no es viable mi proyecto, y si me da muy alta tampoco. Entonces usted aquí estos conceptos debe investigarlos para que cuando los esté sustentando sepa cuánto es el costo de capital, cuál es el valor de inversión, el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el valor presente neto de los ingresos, el valor de los egresos, el costo de inversión inicial y la relación beneficio-costo. Eso es todo. Y llegamos a nuestro final. Yo espero verlos sustentando y que puedan hacer esta corrección, envío lo más pronto posible, que tenemos un plazo hasta el 29 de este mes. Profesora, por ejemplo, en este ejercicio, que bueno, esto es una plantilla, pero si esa posibilidad de que ellos recuperen la inversión en el último año de la proyección, ¿eso de todos modos es viable o no? Por eso, entonces, usted tiene que, ustedes analizar. Cuando vayan a sustentar, usted debe verificar y usted va a hacer ese análisis si realmente el proyecto es viable o no es viable, porque eso es una de las preguntas claves que le hacen a usted cuando está sustentando. Okay. Dependiendo al recurso y al valor que usted necesite invertir, porque por ahí vi unas cifras escalofriantes en la anterior, en la parte técnica, que ya iba por 1.000 millones y no hemos llegado ni a la mitad de los gastos. Entonces, usted debe revisar qué le está sumando de más, qué estoy así, o qué tengo de más, o qué me tengo para que me esté dando esto tan elevado, o qué tengo que realmente no tengo, o por si en otras me da apenas 100 millones de pesos, entonces revisar qué podría incluir que se requiere. Ok, listo, profe. Profesora, prácticamente ya terminamos, ya lo que queda son los ajustes y ya la entrega final, ¿cierto? Sí, ya terminamos. Hoy finalizamos. Dios mío. O sea, hoy les explico los dos. Tienen plazo de mandarlo hasta el 28, pero después viene la parte en la que les voy a revisar la revisión de esto para que se planee la respectiva ya sustentación, que la sustentación está programada el 27 de octubre hasta el 7 de noviembre. Ah, bueno. Entonces, prácticamente en octubre 27 se inician las sustentaciones ya de su proyecto empresarial, y en la semana que voy a estar verificando la revisión y verificación de los entregables es del 24 al 29 de octubre, en donde voy a hacer el encuentro sincrónico de la plantilla de sustentación. Tercer momento. La plantilla de sustentación, cómo usted va a sustentar este formato. Listo. Que ese es el tercer momento, ¿cierto? No, ese no es el tercer momento, es el de la sustentación. Ah, bueno, está confundido. Listo, profe, gracias. El 23 de octubre es el de la revisión de la plantilla. Y en la semana del 9 al 17 es el que les voy a estar a ustedes revisando ya la revisión y los ajustes finales para que usted pueda montar su plantilla, y el 23 usted me muestre la plantilla ya lista de la sustentación para que esté listo para sustentar el 29. Listo. Profe, buenas noches. Listo. Una preguntita. Dígame. Profe, lo del producto mínimo viable, eso también hay que sustentarlo. Sí, señor. Y tiene plazo hasta el 27 de este mes. Ok. Ah, profe, otra cosa que yo le iba a decir sobre, es que nosotros cargamos lo entregable, lo encargamos un mes, y después de un mes fue que nos calificaron para ver si, califica como un poquito. Bueno, voy a tratar de revisarlo, pero acuérdense que aquí son ustedes
25, pero hay en otros grupos en los que son casi 50. En igual voy a tratar de revisárselos lo más pronto posible para que puedan en la semana bueno, ok, profe. En la semana que les mostré donde van a estar los que necesiten que les asesore y les revise para que estén listos. Que es en la semana del 9 al 17. ¿Oyeron? Del 9 al 17 debo revisarles personalizadas los que quieran que les revise. Pues perfecto, profe, porque en este sí van a haber bastantes preguntas. En la del 9 al 17 es personalizado. Entonces usted debe escoger y ahí tiene una franja específica, no más de media hora, para que usted pues haga sus preguntas, porque ya ahí es personalizado para la revisión y los ajustes finales de la plantilla, para que usted pueda hacer la respectiva plantilla de sustentación y hacer la sustentación el 27 de octubre. Profe, buenas noches. Yo rápido, para estos estudios, ¿se necesita el estudio técnico? Pues, no, o sea, tú sabes que todo eso va sumando, le va sumando. Sí, profe, pero es que mi pregunta es porque yo no tengo calificado el técnico, entonces... Ok, bueno, de todos modos, pensaría yo que antes del miércoles de la otra semana todos los estudios deben quedarles ya todos con las observaciones y con las correcciones. Pero puede avanzar en este. Ok, gracias. Profe, una pregunta, buenas noches. Para el día de la sustentación, ¿cuánto tiempo tenemos para sustentación de este estudio? De la sustentación de su proyecto final, porque usted va a sustentar el proyecto final. Ok. No de este estudio, es de todos los estudios. Las sustentaciones de todos los estudios. En su momento les haré el encuentro sincrónico de la plantilla de sustentación para que sepan cómo la van a manejar y no presenten pues muy recargada esa plantilla de PowerPoint. Entonces, en su momento les explicaré cómo es la sustentación, pero normalmente son de 15 a 20 minutos. Hola. Aló. Listo, profe. Listo, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Profe, pues, o sea, yo soy el que estoy haciendo el proyecto para comercializar cannabis en Estados Unidos, cannabis medicinal. Pero entonces, yo revisando, cuando hice el estudio técnico, o sea, lo mío es en sí comercializar, pero lo que es el punto 3.9 de costos variables es qué es lo que se requiere para producir lo que es el aceite de cannabis y la pomada de cannabis. Entonces yo me tomé el atrevimiento de averiguar, eso duré bastante haciendo eso, pero o sea, para sacar unos costos promedios de lo que me va a valer, porque a mí un ejemplo, una pomada a mí me la venden en 90.000 pesos, pero el que la produce en 63.000 pesos. Entonces, yo obviamente me tomé pues, el tiempo para investigar todo eso y poder hacer esa plantilla, porque si yo dejaba en cero eso, obviamente la plantilla me iba a marcar un error. Entonces, no sé si dejo eso en cero o qué, ya lo dejo así como dice, investigando todo cuánto utilizan de extracto de flor de cannabis, cuánto de aceite de oliva, el frasco, cuánto de la etiqueta. No sé, ahí estoy como confundido, aunque yo ya hice eso, yo ya lo entregué, está pendiente por la revisión de la profesora, que eso es la duda que tengo. Y obviamente este proyecto, pues yo mirando la cantidad de lo que yo pretendo exportar, porque esto es una idea, yo no tengo nada de negocio de esto ni nada, pero obviamente son valores muy altos. Yo creo que ahorita la profesora se refirió
a que haya alguien que le da 1.000 millones de pesos y obviamente, un ejemplo, lo que dice exportar el aceite de cannabis, a mí me da 599 millones y lo que es pomada, 263 millones. O sea, solo en exportar eso, en comprar el producto son casi 1.000 millones de pesos. Entonces yo sé que ya la viabilidad van a decir, no, pero ¿de dónde va a sacar este más 1.000 millones para este proyecto? Entonces no sé si ya termino ahí o sigo haciendo eso. No, sígalo calculando porque igual el retorno de inversión, si realmente el producto lo amerita, pues se puede invertir. Acuérdese que ningún proyecto es malo, es mal formulado en términos de costeo, pero todos los proyectos en la vida son viables. Ok, profe. Y entonces, pues yo obviamente lo que dije en el 3.9 costos variables de lo que es el estudio técnico, yo diligencié, obviamente, pues eso no es mi parte, digo yo, porque a mí me entregan el producto terminado. O sea, yo lo único que soy es el intermediario en negociar el producto que voy a comercializar en el exterior. Pero entonces, de todos modos, verifique si le está sumando todo, si le está calculando bien, no, sí, si está colocando los costos que debe ser. No, sí, profe, ahí sí no hay problema. Ahí me está dando eso. Inclusive en lo que es en la parte de, en ese estudio técnico también lo que es lo que es el requerimiento de mano de obra y demás. Obviamente yo ya metí personal administrativo, lo que es un auxiliar administrativo, un auxiliar de marketing, el auxiliar de ventas, teniendo en cuenta que yo no voy a utilizar el operario, el farmacéutico, todo lo que se requiere en un laboratorio farmacéutico, digámoslo así, para hacer ese producto. Entonces yo solo ya ahí metí esas personas que entonces en este estudio organizacional lo que es la mano de lo que son los gastos administrativos, esos sueldos pues yo ya no los puedo volver a meter porque sumariado, me imagino yo, ya lo metía en el estudio técnico, en el organizacional no lo podría meter porque me vuelve a sumar esos sueldos de esas personas, digámoslo así. Ok. Bueno, empieza a revisar bien para que no lo pueda defender. Ok, profe, muchas gracias. Eso era todo, profe. Ok. ¿Quién tiene otra pregunta? Instructora, yo tengo una inquietud en cuanto a lo que se refiere, digamos, en el punto de las sociedades por acciones simplificadas e ilimitadas, ¿a qué se refiere a SAICO y a Simpro, exógena y cuenta corriente? O sea, ¿qué le podemos deducir a ese término? No le entendí. Sí, señora, mire, en el sistema normativo que rige el tipo de negocio hay unas responsabilidades del emprendedor para la unidad productiva. ¿Sí? Hay un régimen de ámbito local, un régimen de ámbito tributario y uno legal. Pero ahí lo que no entendí es la parte cuando dice o se refiere SAICO y a Simpro, cuenta corriente o exógena. ¿A qué se refiere con esos términos? Ah, ok. Espere, le abro el archivo otra vez. Sí, señora, gracias. Bueno, cuenta corriente, ahí es donde usted me informa. Sí, señora. Sí, señora, instructora. Bueno, miren, está viendo. En la información exógena, acuérdese que normalmente la DIAN
cuando usted entra al portal de la DIAN para generar su información de todas las operaciones y transacciones que usted debe reportar a terceros. Entonces, eso es lo que normalmente la DIAN le llama como información exógena, que son todas las transacciones por las que las personas jurídicas o persona natural debe dirigir sus transacciones de impuestos a la DIAN. Entonces, las exógenas son ese concepto, es esa información que está obligado usted a presentar como persona jurídica o natural cuando su año gravable haya superado el bruto de más de 500 millones de pesos, por decir, para este año 2022, que ese es el ingreso bruto superior a 500.000. Entonces, eso es lo que a él le refiere. Si usted es su empresa, debe reportar, usted lo marca, debe reportar información exógena, es decir, mi saldo inicial, mi inversión, mi rendimiento causado, mi pagado. Luego le dice, ¿cuál era la otra que me preguntó? Saico y Asimpro, decía él. Saico y Asimpro es la de registros de marcas y patentes. En donde, por ejemplo, si usted necesita registrar, supongamos, el recaudar o manejar, maneja música, maneja un almacenamiento digital en la nube, entonces usted necesita que pague eso, porque eso es como si fuera, por decirlo así, un impuesto. Entonces usted marca y define ahí. ¿Quién está obligado a pagar Saico y Acifre? El gremio en el cual están, por ejemplo, los músicos, las patentes específicas asociadas con tecnología, las que venden un televisor a la vista o un sonido. Esas son las que están. Restaurantes, bares. ¿Cuál otra? Sí, señora. Instructora, con respecto a lo del registro de patentes, digamos, el proyecto que se está evaluando y se está modificando a nivel empresarial, tiene producción de peces ornamentales y producción de manufactura de residuos de fruta vacía para conformar bolsas ecológicas. Con respecto a esto, digamos, al manejo de las especies hidrobiológicas, como lo son los peces ornamentales, en algunos datos científicos y de comportamiento animal no se tienen registrado a nivel colombiano, solamente pues se tiene, digamos, algo así como por encimita. Y, digamos, en este caso, la producción ornamental de especies acuáticas y organismos hidrobiológicos no se tienen evaluado, digamos, como el comportamiento animal, como esta clase sí, ya entendí. Como la vaca, como la vaca, sí. Exacto, por ejemplo. Entonces, digamos, llegamos hasta ese punto de la historia o del comprobamiento científico animal, que no hay como esos datos argumentados, pero yo sí lo puedo lograr con mi producción. Ahí es donde voy a estar yo presente en el manejo de la patente. Digamos, ahí, bueno, se comprobó el comportamiento animal y a través de la experiencia científica que las reproducciones acuáticas se pudieron lograr en Colombia gracias a esto y a eso. Entonces, digamos, eso es como un gasto que se debe implementar para poder hacer ese tipo de especificaciones o de registro científico. Ya, y toca hacer el registro de la patente cuando usted compruebe a través de un estudio de investigación científica qué fue lo que logró alcanzar con eso. Sí, señora, claro, porque pues la idea es, aparte de hacer la producción de las especies acuáticas, poder lograr también la reproducción de estas mismas para no tener que comprar a proveedores, sino pues que la unidad productiva tenga como esa alternativa de activos económicos para generar más productividad. Claro.
Exacto. Entonces, eso lo podemos tener en cuenta así como ese desarrollo del registro científico comportamental, que digamos como evaluando ese gasto a futuro, pues porque todavía no hay registro de eso aquí en Colombia, ahí es algo por encimita. Pues se puede lograr, pero es algo que digamos se puede tener en cuenta pues cuando ya se desarrolle el proyecto. Ok. Sí, la idea es que ustedes puedan, este ejercicio les sirva a ustedes como insumo precisamente para poder establecer la viabilidad. Hola, me quedé hablando sola. No, señor. No, pero sí le escuchamos. Bueno, no sé quién más tiene otra pregunta. No, ya, yo creo que ya las preguntas de pronto se las haremos por la plataforma, si es posible, porque van a haber muchas, pienso. Muchísimas gracias, profe. ¿Me puedo desconectar? Sí, entonces voy a Gracias. detener la grabación. Los invito a todos a seguir participando activamente. Espero que todos puedan sustentar de manera exitosa y se certifiquen bajo esta modalidad. Que tengan una feliz y fin de semana para todos y voy a detener la grabación. Muchísimas gracias por haber participado en este espacio. Muchísimas gracias, instructora. Igualmente para usted, que tenga un buen fin de semana y nos estaremos conectando de nuevo para resolver dudas y ir formulando más y más este proyecto. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.